En este video seguiremos con la segunda parte de cómo hacer paso a paso un plan de vigilancia para restaurantes. Conoceremos los últimos lineamientos y cómo hacer para el regreso o reincorporación de un trabajador en el contexto COVID-19. Y sin más, empezamos. Lineamiento número 5. Medidas preventivas de aplicación colectiva. Mantener los ambientes ventilados. Controlar la temperatura con un termómetro infrarrojo. Promover el constante lavado y desinfección de manos. Realizar la desinfección del calzado. Mantener siempre el distanciamiento social. Se prohíbe el uso de celulares en el área de la empresa. Estos deben de ser custodiados por el personal administrativo. Evitar tocar los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos posteriormente. Contar con espacios exclusivos que permitan almacenar la ropa de casa separada de la indumentaria de trabajo. Los servicios higiénicos deben de ser desinfectados con la mayor frecuencia posible. Se pueden utilizar barreras físicas como mamparas de vidrio para la protección en el despacho de alimentos. Utilizar recipientes de color rojo para el desecho de residuos peligrosos, como papel higiénico, pañuelos desechables, servilletas, mascarillas, guantes, cofias y cualquier otro elemento contaminante. Los recipientes deben de ser de accionamiento no manual. El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo de su permanencia en el establecimiento. El cliente deberá contar con los EPPs necesarios y cumplir con el distanciamiento social. El restaurante no puede brindar atención a clientes que no cumplen con las medidas preventivas, las mismas que deben de ser publicadas de manera clara y visible en todos los medios de comunicación establecidos entre el cliente y la empresa. El restaurante debe implementar los medios de pago virtuales para reducir el riesgo de contagio por interacción directa entre el repartidor y el cliente. En caso los pagos sean en efectivo, serán desinfectados con alcohol en un recipiente. Lineamiento número 6. Medidas de protección personal. Según la normativa, establece que los trabajadores de riesgo bajo necesitan mascarilla. En el caso de cocina, se podría complementar con guantes, cofia, delantal de plástico y lentes de protección de ser necesario. Es importante llevar un control diario de la entrega de EPPs al personal mediante un documento para tener evidencia en futuras fiscalizaciones. Lineamiento 7. Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19. Es preciso mencionar que este lineamiento establece qué debemos hacer cuando el trabajador ya empezó actividades y presenta síntomas de COVID-19. Es necesario que se realice un seguimiento constante de la salud del personal. En el caso de encontrar un trabajador en actividad como caso sospechoso, el personal de salud o quien asuma la responsabilidad en la empresa deberá realizar lo siguiente: realizar el llenado de la ficha epidemiológica, realizar la aplicación de pruebas, identificar los contactos en el trabajo, realizar las tomas de pruebas a contactos en el trabajo, identificar contactos en familia y comunicar a la autoridad de salud. Si el trabajador presenta síntomas en casa, como primera opción tiene que comunicarse con el MINSA o e-Salud de manera telefónica. De ser necesario, tiene que dirigirse al centro de salud más cercano. Comunicarse con su jefe para informar la situación. No acudir al centro de labores hasta la confirmación del diagnóstico. Y no automedicarse. ¿Qué hacer si el trabajador presenta síntomas en el restaurante? Deberá usar la mascarilla en todo momento y lavarse las manos. Su jefe directo debe tener conocimiento de los síntomas. Acudir al centro de salud más cercano. Si no puede movilizarse, deberá quedarse en una zona específica hasta que llegue el personal de salud del MINSA. Los trabajadores deberán retirarse del centro por el resto del día. El retorno podrá ser con el diagnóstico negativo de coronavirus y previa autorización del médico. Dentro del lineamiento 7 también se incluye la vigilancia de exposición de factores de riesgos ergonómicos como jornadas de trabajo, posturas prolongadas,
movimientos repetitivos, entre otros. Tenemos que precisar sobre los factores de riesgo psicosociales en nuestra empresa, como las condiciones de empleo, la carga mental, carga de trabajo, las dobles presencias y qué acciones tomaremos para poder prevenirlo. El plan deberá considerar medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral. Se tiene que precisar cuál será la atención especial que se brindará a las personas con discapacidad dentro del centro laboral. Finalmente, el lineamiento 7 detalla cómo tenemos que actuar de presentarse un brote en el centro laboral. Si bien la norma no especifica la cantidad de personas contagiadas para considerarlo un brote, podríamos precisar que en una misma área tenemos 2 o 3 contagios. Va a depender también del número de trabajadores que laboren en esa área. La empresa deberá comunicarlo a la autoridad sanitaria, que a su vez se comunicará con SUNAFIL para la inspección correspondiente. Procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. Para entender este punto de manera más sencilla, tenemos que diferenciar que regreso es cuando el trabajador reinicia actividades con la reapertura del restaurante, mientras que la reincorporación es cuando el trabajador se reincorpora al restaurante luego de ser un caso sospechoso o confirmado. Analizaremos a continuación el proceso para el regreso al trabajo y el proceso para la reincorporación al trabajo con un cuadro para poder entenderlo de manera más simple. La empresa reinicia actividades. ¿El trabajador se encuentra sano sin antecedentes COVID? Si la respuesta es sí, regresa al trabajo y se aplicaría el lineamiento número 2 que anteriormente lo hemos visto. Si la respuesta es no, cuenta con alta epidemiológica. Si la respuesta es sí, se puede reincorporar al trabajo. Si la respuesta es no, tendría licencia con goce de haber. Para la reincorporación al trabajo en casos leves con alta epidemiológica, es importante precisar que la reincorporación es 14 días de iniciado el aislamiento domiciliario. En el caso de la reincorporación al trabajo en casos moderados o severos con alta epidemiológica, la reincorporación es 14 días calendario después de la alta clínica. En ambos casos nos tendríamos que preguntar, ¿es necesaria su presencia en el trabajo? Si no fuese necesaria, podrían realizar el trabajo remoto, que siempre va a ser la primera opción. De ser necesaria, el trabajo presencial tendría que ser con uso obligatorio de mascarilla, monitoreo por 14 días y el lugar de trabajo no tiene que estar hacinado. Proceso para el regreso o reincorporación de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. Se establecerá cuarentena domiciliaria para las personas que estén dentro del grupo de riesgo, con enfermedades como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, asma, obesidad con IMC de 40 a más, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, cáncer, enfermedad pulmonar crónica. Es importante precisar que el grupo de riesgo mencionado no puede volver a trabajar de manera presencial hasta que termine la emergencia sanitaria. Responsables del cumplimiento del plan. El plan solo tendrá éxito con el liderazgo de la gerencia y el compromiso de todo el equipo. Es importante elaborar un esquema de responsabilidad donde detallemos las acciones a tomar para el cumplimiento y posterior éxito del plan, como por ejemplo detallar la gestión, la actividad que conlleva y el área responsable, asimismo con la vigilancia, implementación y monitoreo. Presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. En este punto tendremos que adjuntar un cuadro que pueda detallar de forma clara las inversiones que se han realizado con la finalidad de implementar el plan de forma exitosa. Documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es necesario realizar una reunión virtual del Comité de Seguridad para la aprobación del plan y redactar un documento que verifique su conformidad.
Esperamos haberte ayudado a entender de manera sencilla el plan de vigilancia para restaurantes. Si deseas comunicarte con nosotros, dejaremos nuestra información en la descripción de este video. Y no te olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te notifiquen cada vez que subimos un nuevo video. Nos vemos la siguiente semana.